Dios le bendiga a todos en esta preciosa mañana. Les saludamos a cada uno de ustedes de una manera poderosa, esperando que se estén gozando de ¿verdad? De esta mañana, de lo que Dios nos puede, ¿verdad? Permitir a nosotros gozar en salud. Y y nada, simplemente para darle gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por siempre estar pendiente, ¿verdad? Yo le pido encarecidamente que cada uno de nosotros pues sigamos orando por nuestros hermanos en Honduras, allá en Centroamérica. Estamos buscando recaudar algún tipo de fondo para nosotros poder ayudarlos a ellos, ya que están atravesando un momento muy difícil. Bien, el propósito de este video es para hablar sobre el crecimiento, el proceso de crecimiento dentro de la iglesia. Específicamente quiero concentrarme en el proceso desde la conversión de una persona hasta el momento que ocupa un ministerio, y cómo nosotros como pastores debemos de tratar, ¿verdad?, con cada persona. Yo entiendo que el crecimiento y el proceso de cada persona va a variar, especialmente si la persona es una que Dios viene tratando con ella bastante rápido. Queda a la discreción de cada pastor determinar y discernir cómo y cuándo debe de aplicar este proceso. Yo le envié a cada uno de ustedes el folleto que detalla 6 etapas de proceso de crecimiento que nosotros debemos de aplicar bajo ningún concepto. Y la razón por la cual quiero enseñar esto hoy es porque yo estoy viendo que existe un problema inmenso cuando nosotros tratamos de aligerar los pasos del crecimiento de ciertas personas en la iglesia, donde los ascendemos a posiciones inmediatamente y luego vemos ¿verdad? Grietas en estas personas, donde terminan yéndose de la iglesia, se termina viendo ¿verdad? Un espíritu de competencia, de altivez. Y todo esto se debe, mi amado, y lo estoy diciendo por experiencia, todo esto se debe a porque en ocasiones nosotros como pastor y ministro queremos varias cosas. Número uno, nosotros queremos adelantar mucho el proceso que Dios tiene con ciertas personas. Y lo que hacemos y lo que podemos hacer es crear cristianos híbridos. Cristiano híbrido es cristianos que son mitad espiritual y mitad mundano. No les permitimos madurar. Número dos, muchos de nosotros como pastores queremos ser más misericordiosos que Dios. Y queremos ser tan buenos que terminamos siendo malos. Entonces yo quiero que los pastores que estén afiliados con nosotros entiendan que permitir que un creyente pase por estas etapas de proceso van a ser no tan solamente esencial, pero va a ser de bendición para usted como pastor y bendición para la persona. Tenemos que dejar este deseo de querer ver a la gente como que empujarla tan ligero a la fuerza, porque luego vemos lo que estamos viendo. Hay posiciones y títulos que a las personas los engrandecen. Se le mete este espíritu de grandiosidad y quieren ser luego mejor o más que el pastor, y eso es un peligro. Entonces están las personas que caen porque comienzan corriendo y se fatigan. Entonces yo quiero
salvaguardar a muchos pastores de pasar por muchos dolores de cabeza si tan solamente siguen estos 6 pasos. En el folleto ustedes van a ver que el primer paso es el paso de la conversión. Y esto casi siempre, nuevamente, yo entiendo que van a haber algunos de ustedes que van a decir, bueno, esto no puede aplicar aquí porque aquí la cultura, la forma de trabajar. No, esto es universal. Esto se puede aplicar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque no es relativo el proceso de crecimiento y de madurez. No es relativo. Es universal donde quiera que usted esté. Usted puede estar en la India y este proceso de crecimiento es el mismo. No se sigue y seguiremos viendo los desastres que estamos viendo en las iglesias. Tenemos que aprender a seguir. Esto es para todos. ¿Me entienden? Porque el mismo problema es el que surge en todas las iglesias. Es el mismo. Por ende, este proceso es importante seguirlo. Nuevamente, yo entiendo que hay procesos que vayan a ser diferentes con cada persona, eso sí. Y en esas personas, pues se va aplicando y se va haciendo ajustes conforme al crecimiento y a la madurez y la capacidad de las personas. Pero por lo regular y como tradicional, estos pasos, estos 6 etapas deben de estar aplicándose. Yo estoy viendo muchas cosas en las iglesias que verdaderamente ya yo sé por naturaleza que va a haber problemas. ¿Por qué? Porque se están brincando unos pasos. ¿Okay? En el folleto ustedes van a ver que el primer paso es la conversión. Y yo tengo ahí detallado que esto comienza desde 0 días hasta 90 días. ¿Okay? Quiere decir que los primeros 90 días de esa persona de haber sido convertido, esta persona va comenzando a adaptarse a las cosas del Señor. Esta persona hay que comenzar a trabajarla, a darle seguimiento, a motivarla a venir a la iglesia, a comenzar a asistir a los cultos regularmente durante la semana, pero más importante, escuela bíblica. Dice aquí, una vez que la persona acepta a Cristo como su único exclusivo salvador y se comienza a dedicar a la oración, a la lectura bíblica y a asistir a la iglesia local. Entonces aquí es donde es importante porque la persona comienza con un desarrollo y un crecimiento más profundo, más amplio, tratando de conectarse y relacionarse con Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos de 3 al 8, dice aquí, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud. Y en nuestra virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. O sea que es un proceso paulatino, progresivo, no se puede brincar. Quiere decir, mis amados, que los primeros 90 días, ese creyente que ha sido nuevo, y esto incluye descarrilado, personas que se descarrilaron y volvieron de nuevo a la grey, tenemos que darle 90 días. Vamos a darle un 90 días de que dé testimonio, donde esté creciendo, donde esté madurando, donde esté fortaleciéndose. No es posible que en menos de 90 días hayan personas que ya están ocupando una posición importante de liderazgo dentro de la iglesia. A menos, y estas son excepciones muy mínimas, a menos que no hayan sido personas que hayan sido endosadas porque fueron parte de los que comenzaron la iglesia. ¿Ves? Si una obra comienza desde el suelo, es interesante saber de que los que comienzan con nosotros automáticamente son endosados como los líderes de la iglesia. Pero eso es muy distinto porque aún esos han sido parte de un proceso, o sea que no automáticamente se consideran líderes, aún en una iglesia comenzando. No se acostumbra a nombrar liderato hasta más de 6 meses después.
del inicio, del comienzo de una iglesia. Pero por lo regular, cuando una persona regresa o es nuevo convertido, o sea, que nunca conoció del Señor y se convierte, los primeros 90 días son cruciales. No debe de ocurrir que en esos primeros 90 días ya una persona ya está evangelizando, ya se le está llamando pastor, apóstol, profeta. No, eso es un error que fatídicamente expone a la iglesia al fracaso. ¿Okay? Entonces, los primeros 90 días de una persona que se convierte o que regresa a la iglesia son cruciales. Hay que darle tiempo a sanar, tiempo a restaurarse, tiempo a madurar, tiempo a crecer. Este es el primer proceso crucial. ¿Okay? 90 días. Usted ve a ese hermano, esa hermana, dando testimonio, asistiendo a los cultos, creciendo. ¿Ve? Porque hay que permitir, dice la Biblia, Cristo dijo, el árbol se le conoce por el fruto. Hay que darle oportunidad que estas personas durante sus primeros 90 días den frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que si verdaderamente se arrepintieron, si verdaderamente han tomado una decisión contundente en su vida y han hecho a Cristo como su Señor y dueño de su vida, entonces se va a notar por el fruto. Van a asistir a la iglesia, van a estar sometidos, van a comenzar a cambiar ciertas cosas. Entonces los primeros 90 días van a ser esenciales. Luego de los 90 días, si la persona no es bautizada, esto no aplica para los que ya son bautizados. El bautismo en agua es una sola vez. Así, si la persona se haya apartado, no tiene que pasar por el bautismo nuevamente. A menos, y estos son, yo me he dado con estos casos, si la persona fue bautizado, por ejemplo, en una iglesia apostólica, que técnicamente son Jesús solo, yo me he dado con personas que al venir a la iglesia evangélica pentecostal trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han querido volver a bautizarse bajo esa denominación o esa doctrina. Entonces nosotros lo hacemos con esa excepción, pero estos son bien raros. Pero estos son para personas que no han sido bautizadas. Entonces el pastor se le hace el acercamiento después de los 90 días para ver si la persona quiere bautizarse nuevamente. En ocasiones hay personas que no declaran que desean todavía entrar en ese nivel. Quieren seguir asistiendo, quieren darse más tiempo y está bien. No apresure las cosas. Dale tiempo. Porque esa persona te está indicando que todavía no está preparada y eso es bueno. Mira, yo recuerdo aquí en Estados Unidos, yo tuve una familia por 2 años asistiendo a la iglesia. No quisieron hacerse miembros, nunca. Y yo entendí que era que todavía a lo mejor no estaban varias cosas. Puede ser que no estaban dedicadas todavía a la iglesia, no estaban dedicados porque a lo mejor tenían ciertas cosas que ellos entendían que no iban a querer soltar, o por otras razones. Pero el bautismo es una dedicación pública de fe de la persona y es un paso a obedecer y a entrar en el camino más profundo con Jesús. El bautismo ilustra la muerte y la resurrección. Esto yo entiendo que ya todos nosotros debemos saber. 1 Corintios 15, 3 al 4, Colosenses capítulo 2, verso 12. De Cristo, así como la nueva vida de nosotros como hijos de Dios. 2 Corintios capítulo 5, verso 17 y Romanos 6, 4. El bautismo es como un anillo de bodas, que es el símbolo externo de un compromiso hecho en nuestro corazón de amar y seguir a Jesús. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Entonces, cuando esa persona, cuando ya han transcurrido 90 días o más, el pastor se le hace el acercamiento para preguntarle si esta persona desea ahora entrar en el bautismo, explicarle por qué es importante el bautismo. No es que si se bautiza no es indicativo de que no es salvo, sino más bien el bautismo es una ceremonia
Y es una declaración de fe pública a la iglesia de que tú sí quieres ya entrar a esa segunda etapa, profundizar más y ser parte ahora integralmente del cuerpo de Cristo. Después del bautismo, casi siempre, y estamos ya en la tercera fase o etapa, es la membresía local de ese miembro, de esa persona. Puede pasar entre los 90 a 180 días nuevamente, porque hay personas que puede ser que no tomen la decisión inmediatamente después de los 3 meses. Pueden demorarse 4 meses, 5 meses, etcétera. Pero no importa cuándo sea, usted puede entonces tomar el paso inmediato de hacerlo miembro. Ser miembro no significa que ya forma parte de la junta administrativa. Ser miembro no significa que ahora es copastor, que es evangelista, que es maestro, que es diácono, etcétera. No, ser miembro significa que forma parte del cuerpo y que tiene todos los privilegios de participación. Eso es importante. Entonces quiere decir que el bautismo, siendo el símbolo visible de que Dios ¿verdad? Que la persona se ha identificado con Cristo en su muerte y su resurrección, ahora está preparado para ser parte de esa iglesia local, pero en general del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Y aquí es donde usted y yo como pastores tenemos que concentrarnos bien y entender qué implica ser miembro. Ser miembro que significa que esa persona tiene voz y voto, que esa persona puede ahora participar dentro del orden y de la formación del culto, pero aún no puede ocupar ninguna posición de liderato, a menos que obviamente esa persona esté dando unos pasos indicativos de que es una persona madura, especialmente si es una persona que estuvo apartada y regresó, pero regresa, usted conoce de su trasfondo que ha sido un líder en la iglesia que provenía antes de apartarse, pues entonces esas son decisiones personales del pastor, pero aún así debe de ser cuidadoso, no empujando el proceso de esa persona. Mira, hay personas, mi amado, por experiencia, que han ocupado alguna posición en la iglesia porque se sienten presionados. Bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, el pastor, usted y yo, debemos de presionar a los miembros, a las personas a trabajar. Yo entiendo que usted ve algo especial en esa persona. Yo entiendo el desespero porque yo le he estado desesperado en ocasiones. Pero hay que darle lugar también a esas personas a que puedan voluntariamente sentirse aptos y capacitados para formar parte de una posición de membresía. Todos somos miembros, pero una cosa es ascender a posiciones importantes dentro de la iglesia, lo cual es el cuarto paso, liderazgo. Yo expuse aquí que una persona que ocupe una posición de liderato casi siempre se demora un año, porque tú tienes que dar lugar a esa persona a crecer más todavía. Liderato aquí significa una posición dentro de la junta administrativa, o incluso que vaya a ser maestro de la iglesia, diácono, o sea, tiene que dar testimonio, mamá. Nosotros tenemos que regirnos aún bajo el patrón bíblico. El patrón bíblico establece que una persona, un neófito, que es un novato, alguien nuevo, sería un peligro ponerlo inmediatamente en una posición de liderato. Por eso es que vemos las personas abandonando los títulos, o sea, sus posiciones, o engrandeciéndose cuando se le dan muchos títulos porque son neófitos, no tienen la capacidad de verdaderamente absorber y entender qué significa eso. Ministerio significa servir, pero hay otras personas que entienden que ministerio es grandiosidad, fama. Piensan en ellos, pero no en las demás personas. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir comenzando a educar. O sea, los pastores tienen que comenzar a enseñar. Si nosotros brincamos pasos, vamos a ver un sistema fallido
dentro de la misma iglesia. Y casi siempre es porque tenemos gente novata, gente que no han madurado y no han crecido, ocupando posiciones importantes. Entonces, el liderazgo es uno que está bajo el plan de Dios y uno que está ordenado para la iglesia. El liderazgo es una posición de servicio, de humildad y de amor. El liderazgo de la iglesia es el ministerio, no es la administración. ¿Okay? Cuando usted escoge a sus líderes, usted está estableciendo su ministerio con fundamento. ¿Okay? Aquellos a quienes Dios designa como líderes no están llamados a ser monarcas, gobernantes, sino esclavos con humildad. Y aquí la palabra esclavo no es que usted está como bajo ese, siendo dominado a la fuerza, sino más bien esclavo en el sentido de humildad. ¿Okay? Y no estamos para ser bellas celebridades ni nada por el estilo, sino siervos laboriosos. Y por encima de todo, nosotros estamos llamados a ejemplificar el sacrificio y la dedicación de la sumisión y la humildad de Cristo mismo. Bajo ningún concepto, ningún líder debe de sentirse con un sentido de apropiación sobre ninguna posición, porque nada es de nosotros. Y el pastor no debe de fomentar eso bajo ningún concepto. El pastor es el primero que debe de modelar que su posición y su llamado es uno que no debe de considerarse como algo propio. Es decir, usted no es pastor porque usted se cree merecerlo. Usted no es pastor porque otros lo consideraron pastor. Usted es pastor por el llamado divino de Dios. Y fuera de ahí, usted y yo no somos dueños de nada. Entonces eso es importante. Cuando los líderes pueden ver esa humildad en usted, pastor, ellos van a entender que ellos tampoco pueden apropiarse de ese cargo, de ese título o de ese ministerio. Eso es importante. Entonces, para ocupar un liderazgo dentro de la iglesia, yo considero que hay que esperar por lo menos un año. En los casos muy raros, si la persona va avanzando, como dije al principio, si va desarrollándose bastante bien, el pastor puede con mucha cautela ir comenzando a delegar ciertas funciones de autoridad. Tú puedes comprobar el carácter de una persona dándole autoridad, cediéndole ciertas responsabilidades. Y ahí se puede ver cuál es el carácter de la persona, cuál es la personalidad. Si la persona comienza a halagarse mucho, a tener este sentido de grandiosidad, cuidado. Es tiempo de descender a esa persona de su posición para que la persona vaya a comenzar a desarrollar mejor sus cualidades. Luego vemos el quinto desarrollo, que es el llamado. El desarrollo del llamado. Escuchen bien, es cierto que una persona puede recibir un llamado desde el momento que se convierte, pero eso no significa que va a salir rápidamente a su llamado. El llamado de una persona se demora, es un proceso, mi amado. Esa persona tiene que aprender lo que es sufrir, lo que es estar en crisis, lo que es ser traicionado, señalado, juzgado. Y eso, en ocasiones, mi amado, yo he visto personas que ya quieren pastorearlo, ya quieren evangelizar, ya quieren hacer tantas cosas en el primer año. Entonces, pero eso se debe al empuje que el mismo pastor le ha dado. Nosotros no podemos ser tan descuidados, tan irresponsables, a que nosotros mismos, porque no tan solamente estamos llevando a la deriva y al fracaso el ministerio, pero estamos llevando a esa persona al fracaso también. Porque esa persona luego le va a echar las culpas a usted, pastor. Usted me confió esta posición, usted me dijo que yo. Entonces, tenemos que tener cuidado. El llamado se desarrolla. E incluso, yo puse aquí de 1 a 2 años, pero esto es progresivo, esto es continuo, esto no termina. Mi llamado después de tantos años todavía sigue desarrollándose, todavía sigo descubriendo muchas cosas de mí.
lo cual lo hace la vida, los procesos de la vida, los cantazos, las malas decisiones, todas esas cosas forman parte del llamado. En la Biblia, en Hebreos 5:4, llama al ministerio una honra. Entonces, al llamarlo una honra, esto implica que el llamado no lo hace una organización, un pastor o una familia. Esto lo hace Dios. Tampoco se hereda. No es transitorio o no es algo que se adquiere por transferencia automática. Es una honra y es dado por Dios y se debe de considerar y respetar como tal. Nadie puede llamarse a sí mismo pastor, apóstol, adorador, maestro, etc. Es Dios mismo quien hace ese llamado. Lo único que hace la iglesia y el pastor principalmente es ayudar a desarrollar ese llamado. Es decir, si una persona recibe un llamado de evangelista, el pastor tiene que encargarse de buscar desarrollar ese llamado, pero no poniéndolo rápido con el título de evangelista y poniéndolo a predicar y dejando que él comience a crear agenda. Eso no trabaja así y por eso es que vemos muchos ministerios fracasados. El trabajo entonces de desarrollo es ayudar a esa persona a comenzar a entender qué implica ese llamado. Eso puede significar que si lo tienes que meter en instituto, métalo en instituto. Nuestro ministerio tiene un instituto. Yo le encarezco a las iglesias locales que comiencen a levantar un día en la semana que sea dedicado solamente al estudio de la palabra. ¿Ves? Para que los ministerios vayan desarrollándose. Hay personas que tienen todavía preguntas muchas veces de su ministerio. O sea, tienen una información básica de lo que es, por ejemplo, un ministerio evangelístico. Un ministerio evangelístico significa que tú estás predicando el evangelio. Pero no entienden lo que eso significa más profundo. Lo mismo es con el pastorado o con el apostolado hoy en día. Hoy en día todo el mundo es apóstol. Pero cuando tú indagas bien, muchos de ellos lo que tienen son 5 años de haberse convertido. Yo no entiendo cómo son apóstoles. No entiendo cómo alguien que apenas lleva 4, 5, 6 años ya son profetas a tiempo completo o evangelistas. O sea, esto es falta de desarrollo. Las personas tienen que desarrollar ese llamado. Ese llamado no es inmediato. Ese llamado toma tiempo. El llamado está, pero hay que desarrollarse. Y por último está el ministerio en su función, que puede ocurrir de 2 años en adelante. Nuevamente estoy siendo bastante modesto. Como mínimo le estoy poniendo 2 años. Un ministerio a tiempo completo. Casi siempre esto puede demorar más. Demora mucho más que 2 años. Una persona se puede tomar 5 años y a veces hasta 10 años en lo que un ministerio a tiempo completo florece. Pero esas personas han sido doctrinadas, esas personas han recibido destrezas, su carácter ha sido formado, su personalidad ha sido moldeada a la imagen de Cristo, muchas cosas. Esta idea de que porque tenemos un llamado o un título de parte de Dios que ya podemos ejercerlo es erróneo. Tenemos que nosotros pasar por el proceso. En la última etapa dice, una de las profesiones más satisfactorias pero más exigentes es el ministerio cristiano. A diferencia de cualquier otra profesión, usted no escoge o elige el ministerio lo escoge usted. Hoy en día tenemos esta moda, esta modalidad, de que hoy en día la gente quiere escoger lo que ellos quieren hacer. Eso no es así. Usted no escoge o elige qué es lo que usted va a hacer o lo que va a hacer la gente que está en su iglesia. Tú tienes que dejar que Dios sea quien haga esa elección. Su responsabilidad, pastor, es simplemente forjar y moldear a esa persona en ese ministerio.
La Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, Colosenses capítulo 1, verso 18. Y es el Espíritu Santo quien escoge a quién debe, con misericordia, a quién debe de ser lo que ha de ser dentro de la iglesia, Efesios 4, del 10 al 11. Entonces, yo lo que quiero es, mi amado, para no abundar mucho en esto, es que los pastores comiencen a utilizar este folleto como un proceso, como una guía. Y yo le garantizo, nuevamente, no tiene que ser todo este periodo. Hay personas que avanzan, hay personas que crecen, hay personas que dan testimonio de su conversión. Con esa persona, usted, no sin brincar muchos pasos, usted trate con esa persona conforme usted vea el crecimiento. Pero hay otras personas que usted tiene que seguir este patrón. Si usted no sigue este patrón, muchos de nosotros vamos a experimentar personas que luego van a querer usurpar la posición del pastor, o van a querer usurpar la posición de otro hermano que tiene una posición más alta que él. Y vamos a ver los bochinches, los señalamientos, la división, todas estas cosas. El proceso de crecimiento desde conversión hasta el punto de ir a ocupar un ministerio es uno que es muy largo. Y nuevamente, esto es considerando de que uno tampoco quiere dejar a la gente mucho tiempo sentada, especialmente cuando se ve en ellos un claro llamado de parte de Dios, y que son personas que verdaderamente están desarrollando y creciendo. Eso es entendible. Eso a discreción de usted como pastor. Usted tiene que tomar la decisión, ok, esta persona va adelantándose, va avanzando, va esforzándose, hay pasión, hay dedicación, vamos a ayudarlo a crecer, pero no brinque los pasos. Hay personas que necesitan tiempo, hay personas que necesitan dedicación, así como nosotros cuando vamos a sembrar en un jardín. Las matas no crecen de la noche a la mañana. Eso tú tienes que arar la tierra, el terreno, dedicarle, echarle su abono, su fertilizante, agua, y darle tiempo al tiempo. Cuando vas creciendo, las primeras señales de crecimiento en esa persona, tú tienes que comenzar a dedicarle mucho más tiempo para que vaya desarrollando, las raíces vayan profundizando y vaya floreciendo en algo hermoso y verdaderamente que dé gloria a Dios. Porque ese es el deseo principal, es que las personas que vengan a nuestra iglesia den un crecimiento y un desarrollo y una madurez que glorifique a Dios y que pueda dar buen testimonio de la iglesia en la cual ha pertenecido. Nuevamente, si hay preguntas, por favor hágamela. Pero yo exhorto que las iglesias que estén trabajando con nosotros comiencen a emplear este patrón, estas etapas, porque de lo contrario siempre vamos a estar escasos de buenos líderes, porque no le estamos dando tiempo a las personas. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y espero que esto haya sido de bendición. Muchas bendiciones. Gracias. Chao.